En esta clase nos corresponde revisar las bases del sistema musculoesquelético. Antes de comenzar, cabe señalar que en el sistema musculoesquelético se encuentran dos grupos principales, o se encuentran representados dos grupos principales de tejidos orgánicos. Esto es el tejido conectivo y el tejido muscular. El tejido conectivo está representado por los huesos y las articulaciones, y el tejido muscular obviamente por los músculos, en este caso el tipo de músculos estriados. Por lo tanto, el sistema musculoesquelético o aparato locomotor está representado o está compuesto por el esqueleto, que son los huesos, las articulaciones, que son aquellos puntos de unión para que se forme el esqueleto, y los músculos, en este caso la musculatura estriada, que es la musculatura encargada de generar el movimiento del cuerpo, que nos permite desplazarnos, entre otras cosas, y que se puede comandar de manera voluntaria a través del sistema nervioso. Es por eso que se ha vinculado en esta diapositiva al sistema nervioso y obviamente al sistema cardiovascular, que es aquel que nos permite el transporte de nutrientes y de desechos metabólicos y otros elementos que van desde los tejidos hacia la sangre y de la sangre hacia los tejidos. Por su parte, el esqueleto consta de 206 huesos aproximadamente de manera constante, y podemos señalar que la osteología es la disciplina que se encarga del estudio de los huesos. Como ya mencionamos, el hueso es un tejido conectivo, y recordemos que el tejido conectivo se compone de una parte celular, una porción de tejido fibroso y una matriz que corresponde a la sustancia intercelular. Por lo tanto, el componente celular del tejido óseo corresponden a las células que se denominan osteocitos, osteoblastos y los osteoclastos. Y la matriz celular está compuesta principalmente de elementos colágenos y lo que se denomina como el fosfato de calcio o la hidroxiapatita, que viene siendo el elemento que más puede retener calcio en el cuerpo. Por eso que los huesos también son una gran fuente de reserva de calcio. Además, el esqueleto está compuesto por otro tipo de tejido conectivo que corresponde a los cartílagos, que están formados por los condrocitos, que son las células, y también tienen una matriz extracelular o intercelular constituidas por una red de fibras colágenas y otros elementos más, obviamente. Cabe destacar que el cartílago es uno de los pocos tejidos del cuerpo que no recibe una irrigación directa, me refiero a una irrigación sanguínea, y ni tampoco recibe una inervación por parte del sistema nervioso. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, los cartílagos no presentan una sensibilidad o no duelen, visto de una manera muy coloquial. Las principales funciones del sistema esquelético son el soporte mecánico para el movimiento, debido a que es la base de sustentación del aparato locomotor y de darle la forma al cuerpo. También, como había mencionado anteriormente, es una reserva importante de calcio, y además presenta una sustancia que se denomina la médula ósea. Y la médula ósea, podemos encontrar una médula ósea roja que tiene una alta actividad hematopoyética. Eso significa que está encargada de producir células sanguíneas. Y también podemos encontrar, sobre todo en adultos, la médula ósea amarilla, que es la grasa o la transformación de la médula ósea roja cuando ya el hueso está en un estado adulto. La mayor parte del esqueleto en la parte interna de los huesos se constituye básicamente de médula ósea amarilla, la cual se constituye principalmente de grasa, y eso hace que sea o se transforme en una reserva importante de energía. Por último, podemos destacar la función de protección de órganos internos, como por ejemplo las costillas y el esternón, que protegen al corazón y los pulmones en el tórax. Si observamos un hueso adulto, podemos distinguir dos tipos de tejido óseo: el tejido óseo compacto o cortical,
que es aquel que le da la resistencia al hueso y rodea toda la superficie, por eso se llama cortical de corteza, y en la parte interna se encuentra el tejido esponjoso que debido a la disposición que tiene, a la organización que tiene en láminas o trabéculas, también se le conoce como el tejido trabecular. Estos espacios que aparentan ser una esponja, de ahí viene el nombre, están rellenos por la médula ósea, ya sea roja o amarilla. En esta diapositiva se puede ver cómo se organiza los distintos tipos de tejido. Como pueden apreciar, la formación de estos sistemas cilíndricos que van abrazando a un vaso sanguíneo, denominados las ostiones o ostión, o sistemas de Avers también, permiten apilarse y generar un tejido bastante resistente que corresponde al tejido de la periferia del hueso, conocido como el tejido compacto que habíamos nombrado anteriormente. Y si se fijan en el tejido trabecular, tiene una organización muy distinta, la cual permite dar estos espacios e ir generando una cierta dinámica interna del hueso que la vamos a comentar más adelante. Para que se pueda formar el hueso se necesita el proceso de la osificación y hay dos rutas para poder generar un hueso. La primera se denomina osificación cartilaginosa o endocondral y esto se forma a partir de una base o un molde cartilaginoso que se da en el estado fetal y que posteriormente, cuando impactan los vasos sanguíneos a estos moldes cartilaginosos, comienza la transformación del tejido óseo propiamente tal. Pero también en sectores específicos, sobre todo donde se desarrollan estructuras muy blandas, aparecen, en vez de aparecer un molde de cartílago, aparece una membrana que recubre a la futura víscera. A este proceso se le conoce como la osificación membranosa. En esta diapositiva podemos ver una secuencia de osificación cartilaginosa que partiendo de un molde de cartílago inicial, el cual viene siendo impactado por vasos sanguíneos. Este ejemplo se da principalmente en los huesos largos y si se fijan en el esquema, la primera arteria en impactar al hueso lo hace en el cuerpo de este hueso largo. A ese hueso se le denomina, a ese sector se le denomina la diáfisis o punto de osificación primaria. Posteriormente, en el desarrollo aparecen más arterias que se dirigen a los extremos de los huesos y eso se conoce como el punto de osificación secundario o también denominado las epífisis. Estos términos los nombro porque nos va a servir también para poder describir la anatomía en el hueso adulto, un hueso largo. A medida que avance esta clase vamos a hablar de la clasificación de los huesos. Por su parte, el ejemplo clásico de la osificación membranosa se da en el techo de la cavidad craneana o también denominada calota, que es la que permite el desarrollo del encéfalo. En el recién nacido, aún los huesos de la calota no están osificados completamente, lo cual permite también ajustar la cabeza para el paso en el canal del parto. Y con el tiempo, dentro del primer año, estas membranas se deberían osificar. Estas membranas se conocen como las fontanelas. También popularmente se le conocen como la mollera. Es importante entender de que los huesos se van osificando con el tiempo, no todos se osifican a la misma edad, por lo que muchos huesos, al comenzar su proceso de osificación en el periodo de gestación, se van consolidando dentro de los primeros años. Pero hay otros huesos que terminan de osificarse ya en una edad bastante avanzada, por ejemplo sobre los 40 años y de ahí en adelante. Un ejemplo clásico es el esternón y el hueso occipital en la cabeza. En un hueso adulto podemos distinguir una membrana que recubre la periferia del hueso que se denomina el periostio. Esta es una membrana bastante resistente, la cual presenta también muchos vasos sanguíneos y muchos nervios, por lo tanto le da la sensibilidad al hueso.
Hay sectores específicos del hueso que no están recubiertos por este periósteo. Ahora, la función particular de este periósteo es que permite la consolidación o la reparación del hueso en el caso de que sufra algún traumatismo. Por la cara interna del hueso existe otra capa de tejido conjuntivo más delgada, ¿sí?, que se denomina el endostio, que cumple básicamente la misma función. En esta diapositiva se esquematiza el proceso de reparación del hueso ante una fractura y se puede destacar el rol que cumple el periósteo en este proceso, el cual es bastante importante. Cabe señalar también que existen distintos tipos de fracturas. Hay fracturas que son cerradas o simple, que es donde el hueso no pierde continuidad, o si la pierde no se puede percibir a simple vista, a menos que se tome una radiografía. Pero también hay fracturas que se denominan expuestas. Eso significa que el hueso pierde su continuidad y sale hacia la superficie. También aquí en esta diapositiva se destacan algunos tipos de fracturas como la transversal, la oblicua, la espiral y la que es en conminuta, que es cuando el hueso se particiona en varios segmentos, en varios trozos, y eso normalmente ocurre cuando hay, por ejemplo, o, o algún impacto de algún proyectil. El esqueleto se organiza en un esqueleto axial, que es el que se corresponde con el eje axial del cuerpo, el eje longitudinal o eje mayor, en donde están los huesos que corresponden a la región de la cabeza, a la columna y al tórax. Y la otra parte del esqueleto corresponde al esqueleto de los apéndices del cuerpo, que se denomina esqueleto apendicular, que son los huesos que estructuran a la extremidad superior y a la extremidad inferior. Por lo tanto, se denomina esqueleto apendicular superior y apendicular inferior. Pero como son tantos huesos, necesitamos hacer una clasificación para poder ordenarlos también. Entonces existen tres clasificaciones. Ya les conté una, que es según la situación, según donde se encuentra. Esqueleto axial o esqueletos apendiculares. Por ejemplo, el hueso frontal, que es de cráneo, corresponde a un hueso axial. En cambio, el húmero, que es el hueso del brazo, corresponde a un hueso apendicular. Pero la clasificación que más se utiliza es según su morfología. Y en ese caso podemos distinguir a huesos largos, cortos, planos y regulares. Otra clasificación también es por su función. Y en ese caso podemos encontrar el grupo de los huesos neumáticos y sesamoideos que ahora vamos a explicar. Para que se pueda definir como hueso largo, la longitud de este hueso tiene que ser mayor al ancho y al alto. Normalmente se dan en los huesos de las extremidades. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos al húmero, que es el hueso del brazo, y como ya habíamos visto que en un hueso largo aparecen puntos de osificación primario y secundario, ahora volvemos a tomar esos conceptos, pero los vamos a utilizar para definir los sectores o las regiones de estos huesos. Entonces, el cuerpo de este hueso largo corresponde a la diáfisis, que está denotada ahí con la letra A. En cambio, los extremos los vamos a denominar las epífisis. También se puede hablar de extremos, no hay ningún problema, pero técnicamente se habla de las epífisis. En un hueso en crecimiento se puede también destacar un sector intermedio que se denomina la metáfisis, que corresponde a un sector que aún queda constituido de cartílago, que es el famoso cartílago de crecimiento, el cual, como su nombre lo dice, permite que el hueso siga creciendo en su longitud. Ahora, utilizando los términos de posición y de ubicación, podemos destacar o podemos hacer una diferencia entre las epífisis. Va a existir una epífisis proximal y una epífisis distal en cada uno de los huesos largos. Y esto va a ser muy cómodo para poder describir los detalles que tiene cada una de estas epífisis. Si encontramos que un hueso tiene sus dimensiones muy similares, vamos a hablar de un hueso corto, en donde podemos destacar los huesos que componen al esqueleto proximal de la mano,
que se denominan los huesos del carpo, que son 8 huesos organizados en 2 filas, una proximal y una distal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y los otros huesos cortos también se encuentran en el tarso. En este caso están en la región del pie y son 7, que también se definen como huesos cortos. Cuando nos encontramos con huesos en donde 2 dimensiones predominan sobre una, estaríamos hablando de huesos planos. Normalmente los huesos planos se encuentran recubriendo cavidades, por ejemplo, en la cabeza, en la pelvis, en el tórax. Pero si encontramos un hueso en donde podemos destacar un sector que es corto, otro sector que es plano o más alargado, lo habitual es que se considere como un hueso irregular. Por ejemplo, las vértebras, los huesos de la cara, entre otros. Dentro de estos mismos huesos de cara podemos encontrar algunos huesos que presentan unas cavidades internas en donde no existe médula ósea ni roja ni amarilla. Simplemente existe un epitelio que los recubre y mucho aire dentro. La función de estos huesos, que se consideran neumáticos, corresponde a la amplificación de la voz, o sea, actúan como caja de resonancia. Por último, encontramos a los huesos sesamoideos, que son aquellos que se asemejan a una semilla de sésamo, con mucha imaginación obviamente, y la verdad es que son huesos cortos, pero por la función que cumplen, que es la de mejorar el ángulo de tracción o mejorar la palanca de acción que tiene un tendón muscular, eh, entran en esta categoría funcional. El ejemplo más conocido de estos huesos sesamoideos corresponde a la rótula o patela. Y para finalizar esta breve descripción del esqueleto, podemos destacar el concepto de reparo óseo. ¿Qué es un reparo óseo? No es más que el detalle que tiene el hueso. Si observamos los huesos del esqueleto, vamos a notar que tienen distintos detalles, tienen perforaciones, tienen concavidades, tienen depresiones, elevaciones, tienen surcos, etc. Y eso indica la relación que tienen con otras estructuras blandas. Por lo tanto, el estudio de los reparos óseos es muy importante para el conocimiento anatómico. Cabe destacar que hay reparos que se pueden palpar y que son visibles, los cuales nos permiten tomar ciertos puntos de referencia para delimitar regiones o para generar algunas mediciones en el cuerpo humano. Por su parte, las articulaciones se definen como la unión de 2 o más huesos, pero también se consideran a los cartílagos, por lo que la definición viene siendo la unión de 2 o más huesos, de hueso con cartílago o de cartílago con cartílago. Cada articulación tiene una función particular dependiendo del segmento del cuerpo y tiene unas características muy particulares. Aún así, podemos establecer una clasificación según el grado de movilidad de la articulación, ya que el hecho de decir articulación no siempre significa sinónimo de movimiento, por lo que podemos destacar 3 categorías: la sinartrosis, que vienen siendo articulaciones inmóviles, anfiartrosis, semimóviles, y las diartrosis, que estas son las articulaciones que presentan mayor rango de movilidad y que son las que se encuentran en mayor cantidad en el cuerpo humano. Pero también hay una clasificación dependiendo de cómo se unen estos huesos o cartílagos, en donde podemos clasificar articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. En el caso de las articulaciones fibrosas, son articulaciones en donde los huesos relacionados o unidos están ligados íntimamente a través de un tejido fibroso bastante denso, y eso normalmente se da en la cabeza y se da en algunos sectores específicos en el resto del cuerpo. Dentro de esta misma categoría podemos destacar la sindesmosis, las gónfosis y las suturas. Las sindesmosis vienen siendo membranas muy resistentes que están relacionados a la estabilización de algunos huesos en el caso del antebrazo y la pierna.
Más adelante vamos a conocer las membranas interóseas de esos segmentos. La otra clasificación son las gonfosis, que se dan exclusivamente entre los dientes y los sectores o estos alvéolos dentarios que presenta la mandíbula y los huesos maxilares. Gonfosis significa clavo. Antes se describían de que los dientes estaban básicamente clavados a los huesos. Las suturas, por su parte, son estas uniones que básicamente están estructurando a todo el esqueleto o a la gran mayoría del esqueleto de la cabeza. Son estas líneas que se ven entre hueso y hueso, y si observan bien una cabeza ósea, podrán darse cuenta que tienen distintas formas. Es por eso que dentro de las suturas podemos encontrar suturas dentadas, suturas armónicas, suturas escamosas y también las esquindilesis. Pero eso lo vamos a detallar cuando veamos el capítulo de cabeza. Si recordamos el concepto de la metáfisis, que era el cartílago de crecimiento, en algún momento de la vida ese cartílago debe desaparecer para que el hueso quede con un tamaño más o menos estable. Es por eso que cuando se osifica este cartílago se transforma en una sinostosis, que viene siendo la fusión, en este caso, entre las epífisis y la diáfisis. Pero esta sinostosis no es exclusiva de estos cartílagos de crecimiento. También se pueden dar con las mismas suturas y en otras partes del cuerpo. Cabe destacar que estas articulaciones normalmente tienen un bajo rango o casi imperceptible rango de movimiento. En cambio, las articulaciones cartilaginosas sí presentan cierto rango de movimiento, a las cuales también se les puede denominar semimóviles. Y esto es que debido a que un cartílago, ya sea hialino o un cartílago fibrocartílago, se interpone entre los huesos relacionados. En este caso podemos encontrar la sincondrosis, que la sincondrosis tiene una característica que a veces se pueden desaparecer. O sea, que ese cartílago hialino que está formando esta articulación se puede de alguna forma osificar. Y en el caso de las sínfisis, corresponden a un fibrocartílago que se interpone en estos huesos. El claro ejemplo es la sínfisis del pubis, la cual se encuentra en el hueso coxal, en la cintura pélvica, y el otro ejemplo es los discos intervertebrales de la columna. Por su parte, las articulaciones sinoviales son las que se encuentran en mayor número en el cuerpo humano y son aquellas que presentan un rango de movilidad. Pero este movimiento va a estar condicionado por la forma de encaje que tengan estas articulaciones, ya que para que puedan ser móviles no se necesita que estén pegados, por decirlo de una manera simple, sino que tienen que estar relacionados solamente, encajados, y esto va a estar condicionado por la superficie de encaje que tengan estas articulaciones, lo cual va a permitir movimientos en ciertos planos espaciales. Estas articulaciones sinoviales necesitan cumplir con ciertos requisitos para poder entrar en esta clasificación. La primera, como había dicho, es que las superficies articulares tengan una forma específica que permita un encaje para generar un movimiento en cierta disposición espacial, en cierto plano espacial. Puede ser el plano transversal, plano frontal, plano sagital. Debido a este movimiento que sufren estas superficies articulares, cabe la posibilidad de que se genere fricción y eso un posterior desgaste del cartílago. Es por eso que las articulaciones sinoviales necesitan un cartílago hialino que refuerce las superficies articulares. Esa es la otra condición. Y para que no pierdan continuidad estas articulaciones necesitan estar envueltas por una cápsula fibrosa, una cápsula de tejido fibroso, la cual se denomina cápsula sinovial o cápsula fibrosa articular. Por lo tanto, al quedar encapsuladas estas articulaciones, aparece un espacio interno, el cual se denomina la cavidad articular. Y esta cavidad articular normalmente está rellena por un líquido que permite la cierta fluidez en el movimiento.
Es un líquido que está secretado por una membrana que se denomina membrana sinovial y está dispuesta en las paredes internas de esta cápsula. Este líquido sinovial tiene una consistencia viscosa. De hecho, de ahí viene su nombre. Sinovial significa similar al huevo, similar a la clara de huevo. Cuando en la antigüedad se hacían las disecciones, al cortar las articulaciones sinoviales escurría un líquido que tenía esta consistencia y de ahí viene el nombre sinovial. Por último, para mantener la estabilidad de la articulación, para que no se luxe, no salga de su continuidad, además de la cápsula fibrosa, también aparecen elementos fibrosos, bandas fibrosas que van de hueso a hueso o que van siendo una especie de engrosamiento de la misma cápsula, y a eso le vamos a nombrar ligamentos. Existen ligamentos capsulares, existen ligamentos que están dentro de la cápsula articular entre hueso y hueso, que se denominan interóseos o intracapsulares, y también existen otros ligamentos que no están directamente relacionados a la articulación, pero también se encargan de estabilizar a la misma. Como son muchas articulaciones, se establece una clasificación de las articulaciones sinoviales dependiendo de la forma de la superficie articular. Y ahí vamos a encontrar las articulaciones esferoideas, en donde una de sus superficies articulares tiene más o menos la forma de una esfera. Articulaciones trocleares, que tienen forma como de una polea, que permite solamente hacer dos movimientos. Articulaciones planas, como su nombre lo dice, las superficies involucradas son bastante aplanadas y permiten solamente movimientos deslizantes. Las articulaciones en pivote, en donde uno de los huesos relacionados rota en su mismo eje longitudinal. También encontramos las articulaciones condilias o elipsoideas, en donde una de las superficies articulares tiene forma ovoide. Y por último, las articulaciones en donde las dos superficies son iguales y se encajan recíprocamente, y la forma que tienen estas superficies articulares son cóncavas y convexas a la vez. Por lo tanto, se parecen mucho a las sillas de montar de los caballos, y es por eso que también se denominan articulaciones en silla de montar. Cada tipo de articulación va a generar un movimiento específico en cierto plano espacial, que puede ser en un solo plano espacial, en dos planos espaciales o en muchos planos espaciales. Digo muchos porque la verdad es que si una articulación permite movimientos en el plano transversal, en el plano sagital y en el plano frontal, puede hacer variantes y sumatorias de movimientos, lo cual va a permitir un gran rango de movilidad de esa articulación. Por ejemplo, las articulaciones esferoideas son las articulaciones que tienen mayor rango de movimiento y presentan desplazamientos en los tres principales planos, y es por eso que también pueden hacer la sumatoria de estos movimientos, como por ejemplo el movimiento de circunducción, ya que viene siendo la suma de los 6 movimientos básicos que tienen las articulaciones. ¿Cuáles son estos movimientos básicos? Los movimientos básicos son el de flexión-extensión, que es un desplazamiento en el plano sagital, la abducción y la aducción, que es apertura y cierre, que es un desplazamiento en el plano frontal o coronal, y las rotaciones, que son los desplazamientos en el plano transversal. Además de estos movimientos, existen movimientos propios de ciertos segmentos del cuerpo, el cual tienen otros nombres dependiendo de la función que realicen. Por ejemplo, la protrusión, la retrusión, la anteversión, la pronación, la supinación. Todos son movimientos muy ligados a estos 6 movimientos, o muy similares a estos 6 movimientos básicos, pero dependiendo del segmento y la función que cumplen, adquieren otra descripción, otro nombre. Todos estos movimientos y articulaciones las vamos a ir profundizando a medida que avance el curso. Además de las características propias de las articulaciones sinoviales, existen solo en algunas articulaciones, unas estructuras que se denominan anexos articulares.
y estas sirven para poder en algún caso aumentar la superficie de contacto debido a que la diferencia de tamaño de las superficies articulares es muy evidente, es muy grande, y eso hace que se dificulte la funcionalidad de la articulación. Y por otro lado, hay articulaciones en que la forma de encaje no es la más adecuada y es por eso que se agregan, en este caso, cartílagos para completar la forma de la articulación. Es por eso que aparecen los rodetes o labrum, que son aquellos engrosamientos de la cápsula articular que rodean a la superficie articular más pequeña, y eso permite aumentar la superficie de contacto. En el caso de los discos articulares o meniscos, meniscos a todo esto significa forma de semiluna, que son cartílagos que se encuentran en la rodilla, que están aquí que son los que se ven acá en la diapositiva. Y lo que hacen estos discos es básicamente dos funciones. Una es completar la forma de la superficie articular. Por ejemplo, aquí en la rodilla los meniscos lo que hacen es darle más concavidad a las superficies de la tibia para que se puedan encajar perfectamente con las superficies que son bastante convexas del fémur, de la epífisis distal del fémur. Y la otra función también es la de soportar o ayudar a soportar el peso que se ejercen sobre estas articulaciones. Entonces vamos a encontrar discos articulares o meniscos en las articulaciones que más presiones resisten. En este caso la rodilla, en la articulación entre el miembro superior y el esqueleto axial, que es la esternoclavicular, que es la que recibe las presiones del miembro superior, y en la articulación de la mandíbula, que también es la que ejerce bastante presión sobre el hueso temporal. Por último, nos vamos a referir al tejido muscular, que viene siendo el otro grupo de tejidos que existe en el cuerpo humano. Las células que componen el músculo se denominan miocitos, y estos tienen a su vez la capacidad de organizarse en fibras musculares, las cuales tienen ciertas propiedades, como la principal de ellas es la capacidad de contracción. La contracción muscular corresponde al acortamiento, la capacidad que tienen estas fibras musculares de acortarse, pero también pueden volver a su estado, a su tamaño original, y eso lo hacen a través del proceso que se llama la relajación. Otra de las características es que se puede deformar estas fibras musculares o estirarlas, por lo tanto tiene una capacidad de elongación, pero una vez que se deja de estirar al músculo, por decirlo de una forma, este músculo también vuelve a su tamaño original, y eso corresponde a la capacidad de la elasticidad. Como bien dijimos al principio, el aparato locomotor está comandado por el sistema nervioso, y eso lo hace a través de la conexión periférica que tiene el sistema nervioso con los músculos, a través de las uniones o placas motoras que se denominan, o uniones neuromusculares, y esto hace de que el sistema nervioso pueda enviar estímulos electroquímicos al músculo para poder darle ciertas órdenes. Por eso es que el músculo tiene esa capacidad de irritabilidad, de percibir o de excitarse a partir de un impulso nervioso. La otra característica que tiene el músculo es la capacidad de conductividad, pero esa la hace principalmente el músculo cardíaco, y eso lo vamos a comentar en su momento. Si bien es cierto, el músculo que estamos estudiando en el aparato locomotor corresponde al músculo estriado o músculo esquelético, que tiene la capacidad de ser comandado por el sistema nervioso de manera voluntaria. También existen dos grupos musculares, el cual corresponden al músculo cardíaco, que está principalmente estructurando el corazón, que viene siendo de características bastante particulares, esta capacidad de conductividad que les había mencionado anteriormente, y también
se controla de manera involuntaria. Ya se controla de manera involuntaria a través del sistema nervioso autónomo. El otro grupo corresponde a la musculatura lisa, que viene siendo los músculos que están asociados a las vísceras, a los órganos internos, y que también tienen una característica de ser autónomas o involuntarios. Por lo tanto, no podemos controlar como su nombre lo dice, a voluntad, no podemos tomar decisiones sobre esos músculos. Eso es porque el sistema autónomo está tomando el control de esto. Por lo tanto, al referirnos al músculo estriado, que es aquel que aproximadamente corresponde al 40 o entre un 40 y un 45% del peso total del cuerpo. Por lo tanto, es bastante masa, es bastante tejido. Estos músculos estriados presentan porciones. La porción contráctil, que es lo que denominamos normalmente la carne, ¿ya? Viene siendo el tejido contráctil, el tejido funcional del músculo. Pero para generar movimiento, el músculo necesita relacionarse con otras estructuras para poder traccionar esa estructura y generar movimiento. Y para eso presenta un tipo de tejido conectivo en sus extremos de estos músculos, que es un tejido más fibroso, mucho menos contráctil, ¿ya? Y que se denominan tendones. Los tendones entonces son tejido conectivo fibroso que permite la inserción muscular. Ojo con ese concepto, hay que familiarizarse bastante con la inserción muscular. Como son muchos músculos, hay músculos que, principalmente los que recubren cavidades, son de forma aplanada. Por lo tanto, los tendones ya no pueden ser estos cordones de tejido fibroso, sino que son más bien unas membranas fibrosas que se denominan aponeurosis. Vamos a profundizar estos términos más adelante. Desde el punto de vista más histológico podemos referirnos a que el componente celular de los músculos estriados se organizan en miofibrillas. Estas miofibrillas se juntan con más miofibrillas y van generando una fibra muscular. A su vez, esta fibra muscular también se va construyendo relacionándose con otras fibras musculares que al final van a formar un gran fascículo muscular. Y por último, la unión de varios fascículos musculares es lo que va a generar un vientre muscular, un músculo propiamente tal. Ahora, cada una de estas organizaciones están siendo separadas por tejido conectivo a través de unas membranas que se denominan el epimicio, el perimicio, el endomicio. Y por último, las fascias. El endomicio es aquellas membranas que envuelven a las fibras musculares. El perimicio ya se encarga de envolver a un fascículo muscular. O sea, para la formación de un fascículo muscular es necesario que aparezca esta membrana que mantiene contenidos a grupos de fibras musculares. Y cuando se juntan los fascículos musculares van a formar el vientre y ese vientre va a estar recubierto por otra capa que se denomina epimicio. Recuerden que el prefijo epi significa sobre o en la superficie. El músculo necesita adherirse a otra estructura para poder traccionar y generar un movimiento a partir de la contracción muscular. Es por eso que aparece el concepto de inserción muscular, que es la forma en cómo el tendón muscular se adhiere a otra estructura. Para poder activar una articulación, que quiere decir para generar el movimiento, es necesario que el músculo atraviese la articulación. Sigamos tomando como ejemplo el codo. Esta articulación está dada principalmente por la superficie que deja la epífisis distal del húmero, que es el hueso del brazo, y la epífisis proximal del cúbito o ulna, que corresponde a un hueso del antebrazo. Por lo tanto,
Cuando se desplaza ya sea el húmero o la ulna, se genera el movimiento en la articulación. Para eso, el músculo necesita tener una inserción, ya sea en el húmero o en otro hueso más proximal, atravesar la articulación de codo y llegar a un hueso del antebrazo que puede ser el radio o la ulna. Entonces, para generar una flexión de codo, nosotros utilizamos el músculo bíceps braquial. Y este músculo bíceps braquial lo que hace es tener una inserción en un hueso proximal, que es la escápula, pasar por sobre el húmero en la parte anterior, atravesar la articulación del codo y toma inserción en un reparo óseo correspondiente al radio. Quiere decir que en la contracción muscular de este bíceps braquial, lo que hace es traccionar normalmente al radio para que se active la articulación del codo y se genere la flexión. Para poder generar la extensión, en la parte posterior se encuentra el tríceps braquial, el que viene desde la escápula también, y lo que hace es atravesar la articulación por la parte posterior y se inserta en la ulna. Entonces, cuando el codo está flexionado, al relajar el bíceps y contraer el tríceps, se genera el movimiento contrario, que es la extensión, que sería llevar el codo o la posición del codo en posición anatómica. Cabe destacar que los músculos no solamente se insertan en los huesos, sino que también se pueden insertar en la piel, en otros músculos, en articulaciones. Existe una clasificación morfológica de los músculos y esto va a depender de la forma que tenga el músculo. Hay músculos largos, alargados, hay aplanados o planos, hay músculos cortos que están relacionados a articulaciones, normalmente para estabilizar articulaciones, son músculos bastante cortos. Hay músculos que tienen una forma cilíndrica, pero con los extremos más agudos, y esa forma se denomina fusiforme. Hay músculos que son circulares, que corresponden a los esfinterianos, que permiten el paso, la apertura de ese lugar o el cierre de esa apertura. Otros músculos que tienen forma como de sierra, dependiendo de los puntos de inserción, los vientres quedan con una forma como si fuese una sierra. Por eso se llaman músculos aserrados. Y dependiendo de la disposición de las fibras, hay unos músculos que parecen plumas. Y ahí entran en la clasificación morfológica de los músculos penniformes, que puede ser unipennado, bipennado o multipenniforme. Desde el punto de vista funcional, también existe una clasificación, como podemos ver en la diapositiva, en donde ya habíamos visto la relación que hay entre los puntos de inserción, pero ya analizando desde el punto de vista funcional, si queremos, por ejemplo, analizar la flexión del codo, podemos decir que el bíceps braquial corresponde al músculo agonista, o sea, el que realiza la función, el que realiza esta flexión de codo. Y el que se le antepone es el que se tiene que de alguna forma relajar, que en este caso viene siendo el músculo en la parte posterior del brazo, que corresponde al tríceps braquial. Por lo tanto, se denomina el músculo antagonista en esta función muscular, en la flexión de codo. Entonces, flexión de codo, agonista, bíceps braquial, antagonista, tríceps braquial. Pero el bíceps braquial normalmente es ayudado por otro músculo que está un poco más profundo a él, en la misma cara anterior del brazo, que se denomina el braquial anterior. Por lo tanto, como le ayuda, teniendo menos fuerza, pero igual contribuye a la flexión de codo, se habla de que es un músculo sinergista.
Por último, los músculos fijadores van a ser músculos que no están relacionados directamente a esta función que se está analizando, pero que permiten mantener la posición del segmento en donde queremos posicionarla para generar la flexión de codo. Por lo tanto, en esta flexión de codo y analizando el bíceps, normalmente es el segmento del antebrazo el que se desplaza para generar la flexión de codo. Eso quiere decir que la inserción del bíceps braquial que llegó al antebrazo corresponde a la inserción de término. Y la inserción que está dispuesta en la escápula corresponde a la inserción de origen. Entonces, cuando lean un libro de anatomía, normalmente aparecen tablas de características de los músculos estriados en donde se habla del origen y de la inserción, siendo el origen la inserción que normalmente no se mueve en un movimiento habitual, y la inserción como tal viene siendo el punto de inserción móvil. Lo estoy explicando de manera muy sencilla para que quede claro. Ahora, al ser tantos músculos, tenemos que darle algún nombre. Y es ahí donde aparece la nomenclatura muscular. Cada vez que se escuche la palabra nomenclatura es simplemente cómo se le asigna el nombre a la estructura. Para poder nombrar o darle el nombre a esta musculatura estriada, tenemos varios criterios que podemos ocuparlos solos o podemos ocuparlos en combinación. Por ejemplo, según la cantidad de orígenes, ya recuerdan que existe una inserción de origen y una inserción de término. En el caso del bíceps, tiene 2 orígenes, por eso se llama bíceps. Y el tríceps tiene 3 orígenes y el cuádriceps tiene 4 orígenes. Pero estos músculos tienen una sola inserción de término, o sea, una sola inserción. La otra clasificación corresponde a la forma que tenga el músculo. Hay músculos que se denominan trapezoides, cuadrados, redondos, romboides. También podemos nombrar a músculos según la función que realicen. Hay músculos flexores, extensores, abductores, rotadores, entre otros. También podemos nombrar a estos músculos dependiendo de la región a cual pertenezcan. Por ejemplo, músculo glúteo, músculos braquiales, músculos ilíacos. Otra forma de nombrar a los músculos está dada por la dirección de las fibras musculares. Hay músculos que tienen fibras oblicuas y se denominan oblicuos. Músculos de fibras transversales y se denominan músculos transversos. Podemos nombrar también a músculos según la relación con el hueso que presente. Un ejemplo, músculos tibiales, por ejemplo, músculos fibulares o peroneos. Pero lo que normalmente se encuentra es una mezcla de estos criterios. Un ejemplo sería pronador cuadrado, bíceps braquial, flexor ulnar del carpo, extensor radial del carpo y transverso torácico. Para acompañar la función muscular existen lo que se conoce como los anexos musculares, que son estructuras adicionales que ayudan al mejor funcionamiento de los músculos. En ese grupo encontramos a las fascias, retináculos, bolsas sinoviales y adiposas, vainas sinoviales y vainas fibrosas. Las fascias, como ya lo habíamos comentado anteriormente, son membranas de tejido conectivo encargadas de generar compartimentos, lo que permite agrupar a los músculos dependiendo de la función que realizan. Por ejemplo, en el brazo hay un compartimento anterior y un compartimento posterior. En el antebrazo hay un compartimento anterior y posterior. En algunos textos también se habla de un compartimento lateral.
Pero también estas fascias lo que permiten es también generar compartimentos para el paso de paquetes vasculonerviosos. Eso quiere decir arterias, venas y nervios. Las fascias se dividen en fascias superficiales y profundas. En el caso de las fascias superficiales corresponden al tejido adiposo superficial, que en algunos sectores del cuerpo presentan características bastante particulares. En el caso de las fascias profundas, vienen siendo estas membranas que van haciendo compartimentos para separar grupos musculares, para permitir el tránsito de paquetes vasculonerviosos, y corresponden a membranas, como les había mencionado anteriormente, membranas que son de alto contenido fibroso y también son bastante sensibles. Estas fascias están ligadas al movimiento en general. También contribuyen a los desplazamientos de los segmentos y la coordinación muscular. ¿Ya? Son bastante importantes las fascias, pero no vamos a entrar en detalle debido a que esta clase solamente es de bases anatómicas para ir conociendo el cuerpo humano de una manera sencilla, y cada vez vamos a ir agregando más detalles a medida de que pase el curso. En la región de la muñeca y el tobillo, normalmente podemos encontrar unas bandas fibrosas adicionales, que no es más que un engrosamiento de estas mismas fascias en esa región, y lo que permiten es retener a una gran cantidad de tendones que están pasando por ese lugar para que no se salgan de ese lugar al momento de la función muscular. Estas bandas fibrosas se denominan retináculos, ya que retienen y mantienen en la posición a estos músculos que están dispuestos en la muñeca y en el tobillo. Fíjense en la diapositiva, la imagen de fondo que está a su izquierda corresponde al retináculo, que está denotado con la letra R. Ese viene siendo el retináculo de la cara posterior de la muñeca, que está reteniendo la posición de los tendones extensores, por lo tanto se denomina el retináculo extensor. En el caso de las vainas fibrosas, vienen siendo túneles fibrosos que están dispuestos en los dedos y que permiten el paso de los tendones. Si se fijan en la diapositiva, en la imagen central inferior, se van a dar cuenta cómo se forma este túnel fibroso, al igual que en la imagen de la izquierda, pero fíjense que hay una estructura de color verde. Esa estructura de color verde es la misma que está en la imagen de la derecha en la parte superior, que se denota como vaina sinovial. La vaina sinovial es un tejido membranoso que contiene líquido sinovial y evita el roce excesivo del tendón cada vez que el músculo funciona. Recuerden que como hay contracción muscular y relajación, hay un desplazamiento de un lado hacia otro, generando cierta fricción en el tejido. Entonces, esta vaina sinovial lo que hace es evitar el roce para permitir un movimiento más fluido del tendón. Y lo que hace las vainas fibrosas vienen siendo la misma función que los retináculos, pero dispuestos en los dedos. O sea, son como mini retináculos. Fíjense en la imagen de la mano, del medio, que abajo en la parte más proximal de la mano aparece un retináculo y en la parte de los dedos aparecen las vainas fibrosas. Por último, en algunas articulaciones, en algunos tendones o entre músculos, aparecen bolsas de tejido sinovial o bolsas de tejido adiposo que se encargan de evitar el roce y la fricción entre el tendón y el hueso, entre el músculo y otro músculo,
y también pueden estar dispuestos entre el hueso y la piel, sobre todo los huesos que están más expuestos. Entonces ahí aparecen lo que corresponde a las bolsas sinoviales o bolsas adiposas, como se lo había mencionado anteriormente.